Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con esta temporada, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios, que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. El capítulo de hoy tiene como título Soportando las tentaciones. La guerra espiritual se lleva a cabo en un campo de batalla, como vimos en el capítulo anterior, y en la vida del creyente ese campo de batalla es la mente. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios diciendo: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Recordemos que Eva respiró sobre el veneno de la ingratitud y su perspectiva del objeto prohibido se transformó en su mente. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva pecó antes de morder el fruto porque la mente planea con anticipación. El hecho de que lo mordiera solo reveló que ya había pecado en su interior, en su mente y corazón, al desear algo que era contrario a la ley de Dios. Su pasión la cautivó, haciéndose responsable de su pecado. Así como es algo humano el ser tentado, también lo es que culpe a alguien o algo, no solo por ser tentado, sino también por sucumbir a la tentación. Desde el principio, una de las principales características del pecado ha sido la tendencia a pasar la culpa. Cuando Dios confrontó a Adán con su pecado en el huerto del Edén, la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Cuando el Señor le preguntó a Eva: ¿qué es lo que has hecho?, ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Eva culpó a Satanás, pero algo peor fue que Adán culpó a Dios. Santiago se opone a la idea de culpar a Dios. Tampoco permite la idea de que el diablo me obligó a hacerlo. Y así lo dice la palabra en esta porción de Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La epístola de Santiago es básicamente práctica, más que doctrinal. La escribió para refutar el penoso abandono de ciertos deberes cristianos, y su énfasis fundamental es el crecimiento personal en la vida espiritual y la sensibilidad cristiana. La Escritura tiene mucho que decir sobre la tentación, que es el incentivo para pecar contra Dios. Dios no es quien nos tienta, ya que no puede hacer nada malo y tampoco desea que nadie peque. Santiago 1:13. Al Señor Jesucristo, que era Dios en forma humana, se le describe como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Sin embargo, Dios puede permitir que seamos tentados y probados para ayudarnos a crecer. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La tentación proviene de nuestros propios deseos pecaminosos. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y de Satanás, quien busca nuestra ruina. Debido a que los humanos tenemos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, la tentación es algo inevitable de la existencia en este mundo. Jesús dijo que lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15, del 18 al 19.
Por tanto, la santificación nos hace libres de la esclavitud del pecado, pero no de su influencia. El concepto de concupiscencia es asociado con un apasionado deseo por algo que Dios ha prohibido. Fue el caso de Eva y Adán. Dios creó el corazón humano con la capacidad para un solo deseo apasionado, con el propósito de que lo anhelemos a Él y a su justicia. Santiago 1, del 14 al 15, nos da la progresión natural del deseo o la concupiscencia desenfrenada, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Según este pasaje, el deseo o la concupiscencia pecaminosa comienzan con un deseo perverso. No es pecado el ser tentado por el mal. Jesús fue tentado. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El pecado comienza cuando el deseo perverso nos arrastra de donde nuestra mente y corazón necesitan estar y nos saca de la obediencia al Señor. Cuando un deseo perverso se presenta, tenemos una elección. Podemos rechazarlo como lo hizo Jesús y centrarnos nuevamente en el camino. Así lo dice Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero el resto del relato pone en claro que mientras que desde la perspectiva de Satanás la experiencia tenía como intención ser tentación, para Jesús la experiencia fue una prueba que Él pasó sin el mínimo titubeo, a pesar del mañoso empleo de Satanás de la palabra de Dios. No tuvo éxito alguno, ni siquiera en penetrar ligeramente la actitud de Jesús al pecado. Esta actitud es de resistencia. La otra actitud de ceder, como lo hizo Eva y Adán, es la puerta al pecado. Pero no habría atracción alguna del pecado de no ser por la propia concupiscencia pecaminosa del hombre, que hace que el mal parezca más atrayente que la justicia, la falsedad más atrayente que la verdad, la inmoralidad más atrayente que la pureza moral, las cosas del mundo más atrayentes que las cosas de Dios. No podemos culpar a Satanás, a sus demonios, a los impíos o al mundo en general por nuestra propia concupiscencia. Sin duda alguna, no podemos culpar a Dios. El problema no es un tentador desde fuera, sino el impío que está dentro de nosotros. Aunque hemos sido salvados gloriosamente, hechos participantes de la naturaleza divina y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no obstante retenemos a un enemigo dentro de nosotros en la forma de anhelos, pasiones que siguen siendo pecaminosos. Aún las cosas que en sí mismas son buenas y honorables pueden codiciarse por razones pecaminosas. El paso siguiente es el engaño, que está más estrechamente relacionado con la mente y con las emociones. Cuando pensamos en el objeto deseado, nuestra mente comienza a elaborar una justificación para conseguirlo. Esta es prácticamente una parte automática del proceso de la tentación. No tenemos que decirle a nuestra mente que justifique nuestra concupiscencia, porque ya está muy predispuesta producto de nuestra naturaleza caída. La mente es engañosa, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Si permitimos que el proceso continúe, el designio inevitablemente produce desobediencia a Dios, por medio de la cual da luz el pecado. El deseo conduce al engaño, el engaño a la intención pecaminosa y de aquí a la desobediencia, que es pecado. Pero cuando nos rendimos al Señor nos damos cuenta que nuestras necesidades son suplidas en una relación con Él. Debemos llevar cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Debemos permitir que el Espíritu Santo mantenga nuestros pensamientos donde Él quiere que estén. La tentación de pecar puede ser muy fuerte, pero Dios nos ha prometido una salida. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. Nuestra naturaleza pecaminosa y carne hacen que sea fácil ceder a la tentación cuando se nos presenta, pero mediante el poder del Espíritu Santo podemos resistir.
Al someternos a Dios y vestirnos con la armadura de Dios, nosotros los hijos de Dios podemos resistir los engaños y los intentos de tentación de Satanás. Al vencer la tentación, nuestra fe se fortalece. Debemos también estar en guardia en lo que nuestra mente se refiere. Adiestramos nuestra mente para vigilar nuestros deseos no piadosos. En vez de justificar las tentaciones, nos preparamos de antemano para oponernos a ella con la palabra de Dios, tal como lo hizo Jesús en el desierto. Una ayuda especial en este sentido es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios. Continuamos con este tema importante. Bendiciones de lo alto.